Muy buenas amigos de su programa Principalmente, la Catedral del Derecho. En esta ocasión conversaremos con el licenciado Julián Lopardo, quien viene desde la provincia de Buenos Aires, Argentina, a hablar con nosotros sobre Goberneo, una fundación sobre investigación de gestión pública y sobre derecho administrativo y buen gobierno. Quédese con nosotros. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Buenas amigos de Principalmente. En esta ocasión estamos muy contentos de traer a nuestro programa, a su programa, a un amigo administrativista desde Argentina. Es el licenciado Julián Lopardo, quien es máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. El licenciado Lopardo ha laborado y colaborado en los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, en las gestiones del exgobernador Daniel Scioli, quien fue candidato a la presidencia de Argentina en los pasados comicios. El licenciado Lopardo se desempeñó como subsecretario de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, subsecretario de la Asesoría General de la Gobernación, y actualmente es el vicepresidente y director ejecutivo de Goberneo, que es una fundación, una asociación que está enfocada a la investigación de asuntos relativos a la gestión pública, a la transparencia, al acceso a la información y a las innovaciones dentro de las instituciones públicas, entre otros importantes temas. Julián, para nosotros es un placer que te hayas trasladado desde Argentina a Santo Domingo para participar con nosotros y conversar un poco Principalmente. Y disculpamos a nuestro productor general y amigo, el doctor Radamés Jiménez, por no encontrarse en el día de hoy. Julián, podríamos empezar hablando un poco de Goberneo. ¿De qué se trata esta fundación? Evidentemente es una asociación, una fundación con un concepto muy innovador, que ya no va a temas de índole directamente social, con temas específicos, sino que ya se encarga de investigar asuntos relativos a la administración pública, al Estado. ¿Qué nos podrías contar sobre la asociación de la cual tú eres vicepresidente y director ejecutivo? Bueno, antes que nada les agradezco a ustedes la invitación, es un gusto para mí estar acá. La asociación surgió hace unos años ya cuando todavía desempeñábamos cargos dentro de la administración activa de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de generar un espacio de debate y de discusión acerca de las problemáticas propias de la gestión pública. La provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, ocupa un territorio muy vasto dentro de lo que es la República Argentina, tiene aproximadamente el 40% de la población, el 37% genera del Producto Bruto de la Argentina y es uno de los casos, si se quiere, de macrocefalia más grandes del mundo en cuanto al peso que tiene relativo dentro de lo que es la organización nacional. Paradójicamente no cuenta con muchas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a este tipo de análisis, mientras que sí se cuenta con ellas a nivel nacional. Esto tiene un poco que ver seguramente con la cercanía que tiene la provincia con la capital federal, que es la que nuclea la mayor parte de estas entidades. Y bueno, nos propusimos generar, como decía, este espacio de conocimiento específico para una provincia que tiene una realidad muy compleja y una problemática además muy diversa, con una zona metropolitana donde hay una población, una gran cantidad de población muy concentrada alrededor de la capital federal, pero que es parte de la provincia,
y por el contrario una zona del interior más bien de carácter rural, con una población muy dispersa, lo que hace que la realidad de la gestión pública sea muy diferente y por lo tanto muy compleja. ¿Qué tipo entre esos estudios que ustedes han promovido, en términos concretos y específicos, si pudiera darnos algunos ejemplos que permiten, digamos, conocer más cómo funciona, en este caso, la administración de la provincia de Buenos Aires? Sí, nosotros en general nuestras investigaciones las hemos agrupado en 3 líneas específicas de acción. Una que es la que tiene que ver con los actores y los procesos políticos, es decir, con una estructura macro, si se quiere, de organización institucional de la provincia. Otra que tiene que ver propiamente con la administración gubernamental. Esto tiene que ver con una mejora en la eficacia y la eficiencia de la gestión administrativa, lo que tiene que ver con los sistemas de apoyo de la administración, la gestión de calidad dentro de la administración pública. Y otra línea de acción ya más vinculada a las políticas sectoriales, como puede ser trabajo, salud, educación, justicia, etc. Dentro de estas problemáticas, puntualmente en los últimos tiempos hemos estado muy abocados a algunas cuestiones que tuvieron que ver con la transición gubernamental. En la Argentina, yo no sé si ustedes están al tanto, pero en el mes de diciembre del año pasado hubo elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel municipal. La organización de la Argentina, por ser un Estado federal, en ese sentido es un tanto compleja en lo que tiene que ver con el derecho público, donde coexisten muchos niveles de gobierno con autonomía política, y por lo tanto los procesos de transición democrática son también algo complejos de articular. Y en el caso de las últimas elecciones de diciembre del año pasado se dio renovación de mandato en todos esos cargos y en todos esos niveles políticos. Esto generó muchas realidades muy disímiles, algunas transiciones fueron muy pacíficas y ordenadas, y otras no tanto. Se detectó un alto grado de conflictividad, lo cual nos llevó a considerar la necesidad de abocarnos fuertemente al estudio de una regulación específica en la materia y analizar algunos casos de legislación comparada sobre transiciones gubernamentales. Bueno, ¿cuáles casos pudieran citarse, vamos a decir, como exitosos en términos de lo que es la legislación comparada y que ustedes pudieron ver en Argentina? Porque realmente el tema de la transición, ¿no?, que nosotros también padecemos de esa problemática, sobre todo a nivel de las administraciones locales. Sí. Algunos citan que el tiempo de la transición es muy largo, ¿no?, y que no hay una regulación propiamente dicha sobre este tema, que a nivel local sí la ley de los municipios sí habla del tema de la transición, sin embargo del gobierno central pues no se habla tampoco absolutamente nada de esto. ¿Qué experiencias pudieran citarse como exitosas en términos quizá de parámetros de los tiempos, sí, de los procedimientos, la organización para hacer una buena transición, pudiera decirse? Creo que las más destacadas que se pueden citar, si bien hay muchas, son las de Canadá y Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, puntualmente, tienen hasta estructuras administrativas ya consolidadas y con funcionamiento permanente abocadas a este tema específico. Y en el caso canadiense, quizás lo más destacable es la protocolización de toda una memoria de la gestión y la conformación de lo que sería un libro blanco, si se quiere, de gestión a entregar al próximo gobierno. Pero a nivel general lo que se puede observar es que se enfoca el procedimiento de transición o todo el proceso de transición como una etapa mucho más extensa que lo que tiene que ver con el plazo que va entre las elecciones y la asunción del nuevo gobierno, ni hablar mucho más extenso de lo que es el traspaso en sí de los atributos del gobierno. Y podríamos, a grosso modo, digamos, clasificarla en dos etapas. Una que tiene que ver con la confección de la información y la sistematización de la información necesaria para el desarrollo del plan del nuevo gobierno, y lo que tiene que ver con la gestión de la transición en sí.
En algunos casos comparados podemos ir hasta procesos de transición que arrancan un año antes del proceso eleccionario y que tienen que ver con la confección de toda una memoria de gestión y de protocolos de actuación por parte de todos los organismos administrativos que conforman la administración pública. Esto es obviamente un proceso complejo que lleva mucho tiempo y mucha decisión política. Y entendemos que no puede quedar librado a la buena o mala voluntad de los funcionarios de turno, ya que en definitiva la gestión de los servicios esenciales al ciudadano y la gestión de las políticas públicas no puede detenerse en ese intervalo que hay entre una elección y el tiempo que le puede llevar al nuevo gobierno recolectar toda la información que necesita para establecer sus prioridades estratégicas. Por eso esta necesidad de una actitud muy responsable por parte de la administración saliente en cuanto a la información que brinda, que básicamente tiene que ver con cuestiones de índole presupuestaria, de gestión de políticas prioritarias, de cuestiones urgentes a atender por el nuevo gobierno en los primeros 90 días posteriores a las elecciones, y luego en la etapa que va entre la elección o la proclamación de un candidato ya electo y la asunción del poder, la gestión a través de equipos conjuntos de los temas prioritarios de la agenda de gobierno. Julián, resulta un tema muy interesante para nosotros, este de las transiciones gubernamentales. Máxime, en un momento como este, cuando estamos en un proceso de transición, al igual que en Argentina. Nosotros en el año 2010 sufrimos una reforma constitucional que modificó todo un catálogo de derechos y garantías y modificó el tema de la elección presidencial, el cual fue modificado nuevamente en el año 2015, permitiendo la reelección del actual presidente Danilo Medina. En las elecciones que se produjeron en República Dominicana en el 2016, el presidente Danilo Medina resultó electo nuevamente con más de un 60% de los votos a nivel nacional. Y en agosto, 16 de agosto, mantiene un mandato presidencial que inicia nuevamente a partir de esa fecha por 4 años hasta el 2020. En otra perspectiva, también tenemos el caso de los municipios. Las elecciones en el año 2010 fueron unificadas, tanto la presidencial como la congresual y las municipales. Hay algunos alcaldes que van a repetir en su posición, en su cargo, mientras que hay otros que son salientes y le darán paso a nuevos alcaldes. Desde esta perspectiva de lo que te he planteado, quiero resaltar lo importante que resulta para nosotros cualquier aporte que puedas hacer en el programa. Y para eso me gustaría irnos un poco más atrás, antes de seguir profundizando, y ver qué incorporó o cómo reorganizó el Estado argentino la reforma constitucional del año 1994, que creo que es la última que se ha producido en Argentina, y cómo queda configurado el territorio con el tema de las competencias y de la autonomía de las provincias, del Estado Nacional y de los municipios, para poder hacer un estudio comparado y traspolar cualquier aporte que tú nos puedas hacer de Argentina a la situación dominicana. A nivel de organización federal, la reforma constitucional del 94 no fue tan transformadora, si se quiere. Sí tuvo algunas herramientas que tendían a la atenuación del presidencialismo en la Argentina. Es un país con una tradición presidencialista muy fuerte, con un poder ejecutivo que siempre fue muy fuerte políticamente hablando, y buscó en ese momento crearse la figura del jefe de gabinete como un órgano que ejerciera la jefatura de la administración y de esa forma atenuar un poco esa fortaleza del Ejecutivo. Un logro que se consiguió a medias, si se quiere. En realidad la figura del Ejecutivo sigue siendo muy fuerte. En cuanto a la organización federal, se puede destacar, por ejemplo, que la Constitución del 94 reconoce la autonomía de los municipios también. Siendo que no son, como eran las provincias, organizaciones políticas preexistentes al gobierno nacional. Y en cuanto a la distribución de competencias que se da entre el gobierno federal y las provincias, el principio es que las provincias argentinas, como organizaciones autónomas, mantienen todas aquellas competencias que no fueron delegadas en el texto constitucional. Con lo cual, de esa forma se respeta un poco lo que es la diversidad cultural de un territorio muy vasto. La Argentina es el 8º territorio en extensión del mundo,
y tiene una diversidad cultural muy grande, de allí que haya adoptado esta forma federal como mecanismo para conciliar todas esas diversidades. Y lo que sí tiende, a través de la delegación de determinadas competencias en el gobierno nacional, es generar algunas uniformidades necesarias para fomentar el comercio interjurisdiccional y el progreso general del país. Por ello, el gobierno nacional tiene delegada la atribución de dictar los códigos de fondos, el código civil, el código comercial, el código penal, el código de minería, etcétera, mientras que las provincias se reservaron lo que tiene que ver con su organización institucional local, o sea, todo lo que es el derecho administrativo, el procedimiento administrativo y los procedimientos judiciales están regulados a nivel local. Es, digamos, interesante porque nosotros, como no respondemos a una estructura federal, sí, tenemos todo eso, digamos, en una república unitaria. Pero hay este punto que usted señaló hace un rato de la transición, resulta de utilidad, diríamos, no solo para el gobierno saliente, sino también para el entrante. Sí. Porque podríamos tener, y de seguro hay ejemplos, los habrá en Argentina, los hay aquí, donde el que pierde y tiene que salir se desentiende de lo que va a pasar después. Sí. O el que entra nuevo dice, yo no encontré nada aquí nada se hace bien ni se hizo bien. Entonces, la ventaja de que haya alguna regulación de la transición. Y me gustaría saber qué tanto, y bueno, y en ese sentido estamos muy hechos en las buenas prácticas o en la buena fe de esos actores políticos. Pero ¿qué tanto se ha avanzado en términos de regulación? ¿Hay ya algunos ejemplos concretos de regulación, por ejemplo en la Argentina? ¿O todavía estamos en la época o en la etapa de fomentar esas buenas prácticas? Estamos todavía en la etapa de fomentar las buenas prácticas. En estos procesos de transición que se dieron el año pasado, la provincia de Buenos Aires, no sé si lo mencioné, pero tiene 135 municipios, o sea que fueron muchos y muy variadas las circunstancias que se dieron. En general no hay una regulación, a nivel nacional en la Argentina, ni tampoco hay una regulación en la provincia de Buenos Aires. Nosotros desde Goberneo como aporte hemos elaborado un proyecto de ley que acercamos a todos los bloques de la provincia, pero todavía no se ha sancionado. Y a nivel de otras provincias e incluso a nivel nacional ha habido presentación de algunos proyectos legislativos, pero que todavía no fueron sancionados. Si mal no recuerdo, creo que una sola provincia de la Argentina, que es la de Neuquén, tiene un proyecto, un texto legislativo sancionado. Es decir, que hay mucho por trabajar. Sí ha habido algunas experiencias que tienen que ver con iniciativas de algunos organismos de control del Estado. En el caso del Gobierno Nacional, allá a fines del año pasado se dictó una resolución por parte de la Sindicatura General de la Nación, que es un organismo de control interno, que ordenaba a los diferentes organismos que componen la administración centralizada elaborar un libro de gestión, una especie de memoria y balance, pero no se avanzó mucho más que eso. La Sindicatura General de la Nación creo que sería como la Contraloría General de la República, que claro, el órgano de control interno. O la Cámara de Cuentas. Y también, previo. Depende. Es un control ex post, me parece. Claro, este es un órgano de control interno que lo ejerce a través de unidades de auditoría interna. Sí, que es la Contraloría. La Contraloría, entonces. En el caso aquí. Pero Julián, yo quisiera seguir con esos temas naturalmente de buen gobierno y de gestión pública. Ahora, modernamente se habla precisamente de buena administración, de buen gobierno. Son conceptos que finalmente en el caso de la República Dominicana han ido incorporándose. Nosotros tenemos una ley de procedimiento administrativo que es relativamente reciente y bueno, el Tribunal Constitucional también pues ha reconocido incluso como un derecho fundamental el derecho a una buena administración. Sí. Y yo sé que también en Argentina pues el tema también ha ido irrumpiendo, no solo en el orden académico, sino también ya la agenda de las políticas públicas. En definitiva, el derecho administrativo se supone que lo que busca es eficientizar, mejorar, ¿no? la gestión pública, no únicamente proteger derechos, también eso es importante, pero también para poder garantizar los derechos necesitamos una administración eficaz, ¿no? Sí. Y ahí viene el tema del principio de eficacia, que genera también la eficiencia y la racionalidad también en todos los temas del gasto público y todo eso.
Desde el enfoque de Goberneo, ¿no? y de lo que es la agenda de las políticas públicas en Argentina, y de tu experiencia, ¿no? Como funcionario, como servidor público también, ¿cuáles son los retos que afronta, ¿no? Ese Estado para poder garantizar esto de que necesitamos una administración eficaz, ¿no? Y que se den respuestas rápidas a las peticiones de los particulares y, en definitiva, que el procedimiento administrativo se lleve a cabo de forma con la celeridad, ¿no? Que requiere? ¿Qué tenemos por delante con relación a eso? Bueno, es una pregunta bastante compleja y extensa. ¿No? Creo que se vincula con varias cuestiones. Una es la reingeniería de los procedimientos administrativos, que siempre se pueden mejorar y modernizar. En el caso nuestro, tanto en provincia como en nación, tenemos leyes de procedimiento administrativo que datan de hace aproximadamente 40 años. Sí, claro. Es decir, que quizá no se adaptan del todo a algunos paradigmas de gobierno electrónico Claro. de cierta apertura gubernamental que están hoy más en boga. Pero básicamente creo que se trata de una cuestión también de cultura organizacional. Me parece que hay mucho que trabajar en materia de capacidades estatales, de formación de los agentes públicos, de carrera administrativa para generar los incentivos necesarios para que estos agentes se desarrollen en plenitud dentro de lo que es la administración pública, y la administración pública no los pierda y no los expulse. Y de ver al administrado, bueno, los que somos administrativistas siempre hablamos de esto de la colaboración con el administrado, que es algo que en los libros se lee mucho, pero que en la práctica lamentablemente se ve poco. Y es todo un ejercicio que tenemos que hacer, sobre todo los operadores jurídicos, de convencer a nuestros compañeros de trabajo, en definitiva, de todos los días, que nosotros, más que abogar por la defensa del interés económico del Estado, lo que tenemos que buscar es la protección de los derechos y la gestión del interés común, que ese es nuestro objetivo como Estado, y que debemos casi abogar por aquel que nos viene a peticionar y buscar la forma de encauzar su petición para que dentro de la juridicidad se puedan reconocer y ampliar derechos. Como pauta general, siempre en Goberneo hablamos del desarrollo como crecimiento con equidad y no tanto de la eficiencia, ¿no? Por esta cuestión quizá demasiado economicista que a veces tiene el concepto de eficiencia. Sí, mucho más el de eficacia, esto de llegar a la mayor cantidad de población posible con las políticas del Estado. Claro. Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa y en breve volvemos con este y otro tema de sumo interés. Bueno, estamos de vuelta, amigos, de Principalmente con el licenciado Julián Lopardo, director ejecutivo y vicepresidente de la Fundación Goberneo de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Julián, estamos hablando de buena gobernanza, estamos hablando de colaboración Estado-particular, estamos hablando un poco de distribución de competencias en un Estado federal, como lo es Argentina, entre el Estado nacional, provincial y municipal. Hay un tema que creo que habíamos mencionado anteriormente, que ustedes han trabajado desde Goberneo, y me imagino que en el desempeño de tus funciones en la Gobernación de Buenos Aires, a través de la Asesoría General y de la Secretaría Legal y Técnica, seguramente han tocado, y es el tema del régimen fiscal. En un Estado federal, en cualquier estado, se pagan impuestos. Y esos impuestos los vas a pagar, sea por productos que consumas, por transferencia de bienes, de servicios. Hay una cantidad que no terminaríamos hoy de impuestos que se les paga que se le paga al Estado, o se les paga al Estado, sea al Poder Ejecutivo Nacional, a la provincia a través de la gobernación, o a la intendencia, al intendente en el municipio. ¿Cómo en Argentina se ha distribuido esta competencia para poder determinar cuáles son los impuestos que van a la nación, cuáles son los que van a la provincia, cuáles van al municipio? De esos impuestos, ¿quién retiene esos impuestos o quién los distribuye, en qué proporción? ¿Cuál es la fórmula que ha utilizado Argentina para poder hacer esta distribución de carga impositiva y de uso de esos impuestos por parte de las administraciones públicas?
Bueno, el problema de la coordinación fiscal es un problema fundamental en cualquier Estado federal porque es imposible gestionar políticas públicas sin los recursos necesarios. Y por lo tanto la autonomía de los diferentes niveles de gobierno presupone la de contar con recursos propios. La Argentina en ese sentido atravesó por diversas etapas. Originariamente había una clara separación en cuanto a las atribuciones fiscales. El gobierno nacional se sostenía con los ingresos del comercio exterior, mientras que las provincias tenían amplias facultades para regular impuestos internos. Esto con el tiempo se fue modificando por situaciones de crisis y de necesidad de ingresos fiscales y de caja por parte del gobierno nacional, y se fue consolidando a través de sucesivos acuerdos entre las provincias y la nación un régimen que hoy en día se denomina de coparticipación fiscal y que en la última reforma del año 94 se constitucionalizó. Básicamente esto consiste en un sistema de concertación federal donde las provincias y el gobierno nacional se ponen de acuerdo todas en la forma de distribuir las competencias fiscales para regular imposiciones a los ciudadanos y a su vez cómo luego se distribuye la masa recaudada de impuestos. Este sistema de coparticipación, que como les decía incluyó la reforma del 94, debió plasmarse en una ley, lo que se denomina una ley convenio, en forma previa a la finalización del año 96. Pese a eso, no sucedió. Es muy difícil arribar a los consensos políticos necesarios para que todos los estados provinciales y el gobierno nacional se pongan de acuerdo en la distribución. Y finalmente nos encontramos hoy en día aún regido por una ley que debía ser provisional, si se quiere, del año 88 y que a su vez reflejaba algunos pactos previos a ese año 88. Esto en principio no sería tan malo si no fuera porque en los años 90 en la Argentina se dio un proceso de reorganización en cuanto a la prestación de servicios esenciales. Muchos servicios que eran prestados por el gobierno nacional pasaron a las provincias y si bien hubo una cierta transferencia de recursos, no fue la que debió haber sido para poder sostener estos servicios. Esto derivó en un Estado nacional más fuerte fiscalmente porque conserva aún la potestad de recaudar la mayor parte de los tributos y conserva casi el 50% luego de la masa recaudada. No es exactamente 50, pero bueno, anda en esa cifra. Y por otro lado, una debilidad muy grande por parte de las provincias que cercena su autonomía. Por eso hoy cuando hablamos del gobierno federal, claramente la Argentina tiene en cuanto a su organización normativa un sistema federal, pero en la práctica hay una concentración del poder muy fuerte en el gobierno nacional. Y esa es una problemática que hay que resolver. A propósito de esa restricción presupuestaria que enfrentan las provincias, hay un tema vinculado a la gestión que es, frente a esas restricciones presupuestarias, entonces hay que recurrir a otras formas de colaboración. Y hay un tema como la alianza público-privada. ¿Qué rol ha jugado esto en la provincia de Buenos Aires? ¿O cuál es la visión de Goberneo sobre qué criterios deben pautar esa relación, esas alianzas público-privadas en la gestión de asuntos públicos? Sí, si bien ha habido algunos intentos de regulación en materia de asociación público-privada en la provincia, no es un camino demasiado desarrollado y explorado todavía. Nosotros entendemos que dentro de un nuevo paradigma de apertura de gobiernos es muy importante y es una sinergia que se puede generar entre el mercado privado y lo público muy interesante, que ahorraría muchos recursos fiscales y que al mismo tiempo podría mejorar en mucho la eficiencia y la llegada del Estado. Pero también debe tenerse muchas precauciones en cuanto a la transparencia de los mecanismos que se generen. Y el no afectar en pos de la asociación público-privada tampoco afectar la debida concurrencia y la igualdad de oportunidades de todos. Nuevamente, creo que lo esencial es tener la vocación política y la decisión de avanzar en esa apertura y en esa interrelación y sin perder nunca el Estado el centro de la escena, su rol de motor de la gestión pública. Creo que nunca es buena la tercerización de la gestión del Estado. Claro.
Julián, bueno, un tema importante que también me imagino que forma parte de la agenda, ¿no?, de Goberneo es el tema de la transparencia y el acceso a la información pública. ¿Cómo está Argentina? ¿Cómo está, bueno, particularmente la provincia de Buenos Aires, que más tú conoces, pero a la Argentina, en lo que es el régimen jurídico normativo del acceso a la información pública, de la transparencia? Sí han habido avances importantes en este tema, no únicamente a nivel legislativo, sino que sí ha venido a impactar ya lo que es la gestión pública. ¿Cómo está Argentina en ese sentido? La Argentina hoy en día, a nivel nacional, cuenta solamente con un reglamento administrativo del año 2003, dictado por el expresidente Kirchner, por el cual se establecieron algunos procedimientos de acceso a los documentos públicos en el ámbito de la administración central y organismos descentralizados. Es decir, que no hay una ley formal que regule la cuestión. Sí, lo que hay es un proyecto de ley que tiene media sanción en el Parlamento, por el cual se establecen nuevos mecanismos de acceso a la información. Este es un paso positivo, indudablemente, ya que luego de muchos intentos y de muchos proyectos legislativos que no lograron tener sanción, pareciera que hay una decisión de los funcionarios políticos de impulsar la cuestión. Y lógicamente, como cualquier proyecto, y aun cuando sea un avance, ha recibido algunas críticas. Puntualmente, lo que más se cuestiona es que no existe un órgano garante dotado de la suficiente autonomía. Tengamos en cuenta que cuando uno va a requerir el acceso a la información como derecho fundamental, en definitiva se lo está requiriendo a quien puede o no ser más o menos reticente en cuanto a concederle ese acceso, y por lo tanto ahí la presencia de un órgano extrapoder, si se quiere, con garantías de independencia, de funcionamiento, es muy importante. Y bueno, ahí creo que está el meollo de la cuestión a solucionar en ese aspecto. Y bueno, también es algo muy importante tener en cuenta la forma en la que se establecen excepciones al acceso a la información. Y ahí es fundamental seguir los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya se ha expresado en numerosas oportunidades, diciendo que estas excepciones deben estar expresa y taxativamente determinadas por una ley en sentido formal, que deben tener por fundamento una cuestión de interés general y de protección de la reputación de los ciudadanos, y que cualquier excepción que se haga concretamente luego en la práctica por parte de los funcionarios administrativos debe ser conducente y congruente con este interés general. Bueno, Julián, sin profundizar mucho por no ser algo propiamente jurídico, pero quizás puede ser de mucho interés de la óptica administrativa, institucional y desde la integración. Nosotros aquí en el programa hemos tratado en ocasiones anteriores el tema de la integración, derecho administrativo global, tratados internacionales bilaterales y multilaterales, y sabemos que es un tema que puede llegar a interesar. Por nuestra ubicación geográfica y nuestros socios comerciales, diplomáticos, nos hemos visto muy enfocados en tratar temas relativos a la integración, a los sistemas de integración desde el CARICOM, el DR-CAFTA, la CELAC, el SICA, que son sistemas de integración ya de Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y alguno que otro tratado bilateral con Europa o algún país en específico. No en muchas ocasiones tenemos la oportunidad en República Dominicana de tener a una persona que participe de los sistemas de integración, y mucho menos desde la óptica del gobierno, de Suramérica, por ejemplo. Y en ese sentido quisiera preguntarte, muy a grosso modo, sobre el Mercosur. El Mercosur es un sistema de integración reconocido mundialmente que integra, no quizás desde la óptica de país por país, sino por la cantidad de personas que se encuentran contenidas en ese sistema de integración, en ese tratado. ¿Cuál ha sido el impacto para la Argentina de su participación, de ser signatario, de ser quizás uno de los principales actores
de este sistema de integración en Sudamérica, cómo eso afecta quizás de manera particular a las provincias, aun cuando sabemos que el Estado nacional, el Poder Ejecutivo Nacional es quien se encarga de trazar la política exterior del Estado, pero indefectiblemente las políticas internas de las provincias son autónomas de cada una y debe haber un nivel de consenso. Habrán provincias más afectadas por un tema migratorio, otras menos afectadas, otras más beneficiadas por un tema económico y otras que quizás ni siquiera perciben los beneficios o perjuicios de este tratado del Mercosur. Frente a países con un gran desequilibrio frente a lo que es Argentina a nivel económico o a nivel de desarrollo, de infraestructura, a nivel de cantidad de personas, ¿qué tú podrías referirnos con relación al impacto que ha tenido el Mercosur en la nación argentina? Creo que el impacto indudablemente fue positivo en lo que tiene que ver con la actividad económica de la Argentina. Ha incrementado mucho el volumen del comercio dentro de lo que es el bloque regional, principalmente en lo que hace a su principal socio comercial, que es Brasil. A largo plazo entiendo que como desafíos el gran problema que tiene es el de superar las asimetrías que muchas veces se dan entre las diversas economías que lo integran. Principalmente siempre lo que tiene que ver con esta dicotomía entre dos países quizá con una menor actividad económica por una cuestión territorial y poblacional, como pueden ser Uruguay y Paraguay, mientras que hay otros dos países que siempre han tenido una cierta preponderancia en lo económico, como pueden ser Brasil y Argentina. Entonces ahí, bueno, siempre hay que buscar trabajar fuertemente en los mecanismos que atenúen un poco estas asimetrías para que en definitiva sea una cuestión que beneficie a todos los estados por igual. De lo contrario se generan conflictos como hemos visto en otros bloques regionales últimamente. Entonces si queremos sostener un crecimiento económico global en el tiempo, es importante trabajar en ese sentido, en generar una estructura institucional más sólida a nivel Mercosur que atenúe los conflictos que suelen darse entre los gobiernos, más cuando muchas veces el cambio de dirigencia política hace que la afinidad de las políticas públicas tampoco sea la misma, y ahí es mucho más importante tener una superestructura que regule y que le dé estabilidad a esas cuestiones. Bueno, hemos visto que Goberneo, tal como tú señalabas, Julián, al inicio, ha venido haciendo investigaciones sobre todo este tema del buen gobierno, la buena gestión. Yo quisiera insistir en un punto, solo para ver la mirada que tiene Goberneo sobre esto. Hubo una época en la cual parece que el Estado fue cediendo paso, ¿no? Y es lo que se conoce generalmente como el neoliberalismo. Y eso implicó como que había muchas cosas que el Estado ya no iba a hacer bien y que el sector privado, el mercado, de algún modo se encargaría de gestionar eso. Ya tú señalabas hace un rato que hay que tener cuidado con eso, pero parece que estamos de regreso en cuanto a eso. Hoy en día, cuando hablamos de buena gestión, requerimos más entonces que las autoridades públicas se encarguen de gestionar lo público. Sí. Esa es la visión que plantea Goberneo, la Fundación. Sí, nosotros creemos en lo que es la asociación público-privada, en lo que es la apertura gubernamental, pero como les decía hoy, siempre que el Estado no resigne el papel que tiene como motor de la gestión. Y ahí se dan una serie de discusiones que son interesantes y que en la Argentina en este momento se están dando fuertemente. ¿Cuál es el papel que tiene el Estado? ¿Cuál es el tamaño, por decirlo de alguna manera, que debe tener el Estado? Incluso a nivel de servicio civil ha habido toda una discusión sobre si la cantidad de agentes públicos son los adecuados, si deberían ser menos, si deberían ser más. Y yo creo que ahí la discusión y el diseño de políticas debe partir de la base de que en definitiva todos los agentes que forman parte del Estado son personas, y son personas que forman parte del ciclo económico de un país también, y que por lo tanto cualquier decisión que se tome que los expulse del sistema nos está generando un problema a mediano y largo plazo que deberíamos evitar.
Entonces, particularmente nosotros creemos en la profesionalización de la gestión pública y en la generación de capacidades dentro del Estado con los agentes públicos como centro principal. Entonces, quizá la discusión no debería pasar tanto por si son muchos o pocos, sino cuál es el grado de capacitación y cuáles son las herramientas que les damos para gestionar eficientemente las políticas. Y lo decimos particularmente desde una provincia que tiene un servicio civil con aproximadamente 500.000 personas. O sea que es una problemática muy fuerte y por ello un achicamiento del Estado además nos generaría realmente una problemática también a nivel económico y a nivel social. Entonces, creo que lo primordial en este momento es sostener el tejido social y en todo caso generar a largo plazo políticas que fomenten la solidez de la carrera administrativa y sobre todo la generación de nuevas capacidades en el servicio civil. El tema de la carrera administrativa es un tema fundamental que nosotros hemos venido trabajando de manera muy ardua en la República Dominicana. El legislativo ha hecho un trabajo importante en la última década con respecto a la carrera administrativa y las carreras administrativas especiales. Pero este es un tema y otros de sumo interés que vamos a tratar en el próximo segmento. Iremos a una pausa y nos vemos en breve. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Buenas amigos de Principalmente, estamos de vuelta con ustedes conversando en el día de hoy con el licenciado Julián Lopardo, quien ha venido desde la provincia de Buenos Aires, Argentina, a tratar temas de buen gobierno y derecho administrativo. En el segmento anterior habíamos quedado con nuestro compañero Manuel Fermín, quien tenía alguna inquietud que hacer. Bueno, Julián, tú hace un momento pues hablabas de uno de los temas que siempre están en la palestra, ¿no? Y están en la agenda, ¿no? de los países de Latinoamérica, que es el tema de la, vamos a decir, de la preponderancia que tiene el presidente, ¿no? Los presidentes, en el ejercicio de la función gubernamental. Y bueno, en el caso pues dominicano, puede decirse al igual que en Argentina, que no tenemos unos sistemas parlamentarios, sino que son sistemas presidenciales, de alguna manera influenciados por la lógica del sistema norteamericano, con un presidente, pero siempre se habla para el sistema norteamericano de los contrapesos, ¿no? De la importancia que tiene el Congreso, ¿no? Y en definitiva los mecanismos de control. Desde tu perspectiva, y naturalmente la experiencia en Argentina, yo creo que es muy importante que podamos conocerla, pero ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles son los retos que afronta, ¿no? la región y particularmente la Argentina para lograr esto que siempre ha estado, ¿no? en el debate de la limitación de los poderes del presidente, y de forma que los demás poderes puedan tener algún tipo de participación en lo que sería esto, ¿no? Sí. La Argentina es un país con una tradición de liderazgos personales muy fuertes, claro. Y eso se ha reflejado en un incremento del peso del Poder Ejecutivo en cuanto a la organización institucional sostenido en el tiempo. En el año 94 se intentó atenuar eso, o por lo menos esa fue la línea argumental que se tuvo para fomentar la reforma constitucional.
pero a la luz de los acontecimientos podríamos decir que no se logró. Sigue habiendo una preponderancia clara del Poder Ejecutivo, sobre todo en lo que tiene que ver con sus relaciones con el Poder Legislativo. Y en ese sentido es interesante tocar un tema que fue objeto de la reforma del año 94, que es la de los decretos de necesidad de urgencia. Estos decretos de rango legislativo que ya se venían utilizando con anterioridad a la reforma, pero fuera de la organización constitucional y que habían sido convalidados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en el año 94, como forma de atenuar, si se quiere, su utilización o de por lo menos poner cierto carril al mecanismo, se lo incluyó como una de las potestades del Poder Ejecutivo y se excluyeron algunas materias, como puede ser la materia tributaria, la cuestión de los partidos políticos, de organización del sistema electoral y demás. Pero claramente coloca esta posibilidad de dictar disposiciones de rango legislativo al Ejecutivo, si se quiere, en un escalón superior. O sea, siempre es quien en definitiva está instando la acción del Estado, y el Congreso suele ir un poco tratando de amoldarse a esta situación, lo cual quizá no es lo óptimo desde lo institucional si tendemos a un equilibrio de poderes. Yo creo que ahí es donde habría que trabajar más fuertemente en cuanto a la revalorización del rol del Congreso como espacio de debate institucional donde existe una representación plural. Eso sería muy importante tomarlo como bandera de una nueva gestión. Así como, por el contrario, también creemos que es muy importante fomentar los mecanismos de participación en lo que tiene que ver con la actuación del Poder Ejecutivo como órgano con potestades reglamentarias. Entonces, fortalecer aquellos organismos donde se encuentra representado el pueblo en su conjunto y al mismo tiempo buscar mecanismos de participación ciudadana para que también allí pueda haber un involucramiento ciudadano en lo que tiene que ver con decisiones que en definitiva también afectan su vida diaria. Eso incluiría la consulta, ¿no? Previo a dictar. De consulta pública. Exactamente. Procedimientos de consulta pública, audiencias públicas, elaboración participativa de normas, puede ser muchas veces a través de documentos electrónicos o de portales. Hoy en día la tecnología y el gobierno electrónico nos dan múltiples posibilidades que quizá en el pasado eran mucho más difíciles de concretar. Claro. Julián, no me gustaría concluir el programa sin tocar un tema que es muy local, pero que puede ser de mucha utilidad, por lo mismo que mencionábamos en el cierre del segmento anterior, que es un poco el tema de la carrera administrativa. Ustedes que han sido funcionarios y empleados de la administración pública municipal, provincial, quizás todavía no la nacional, pero pronto, posiblemente, esperemos que sí. ¿Pueden explicarnos un poco para poder hacer un marco referencial y comparar con República Dominicana cómo está de manera muy general ahora mismo distribuido el tema o definido el tema de la carrera administrativa desde la óptica de los empleados de planta permanente, semipermanente, los contratados, si cada organismo tiene la facultad de nombrarlos o eso viene por una aprobación previa quizás del jefe de gabinete? ¿Cómo más o menos se maneja el tema de la carrera administrativa general del Estado allá en Argentina? Bueno, a nivel provincial, que es de lo que más conocemos y de lo que más se puede hablar, tenemos un serio déficit en ese sentido. No porque no esté regulada la carrera administrativa, que tiene una regulación específica, tiene un estatuto para el empleado público, sino porque no están en funcionamiento los órganos que se encargarían de la evaluación y de la promoción de los agentes. Esto hace que lo que encontremos sea un virtual congelamiento de la situación de los empleados públicos y que va en desmedro, lógicamente, de los incentivos que deben tener para su capacitación. En eso hay que trabajar, hay que poner en funcionamiento esos organismos de forma tal de poder generar estos mecanismos de promoción de los agentes e incluso incentivos económicos para la mejora. En cuanto a las potestades para la designación y la promoción de los agentes,
están concentradas mayormente en el Ejecutivo provincial, pero los ha delegado a los ministros, con lo cual hay una cierta facultad de iniciativa de los ministros, de los componentes del gabinete provincial para mejorar la situación de sus agentes. Ah, bueno. Definitivamente este ha sido un programa... Sí, ha sido un programa sumamente interesante, ¿no? Muy interesante, con temas de alto interés, tanto para nosotros como para cualquier televidente del territorio argentino. Esperemos que allá se pueda difundir un poco y principalmente empiece a ser proyectado en todo el territorio argentino, empezando por lo menos por la provincia de Buenos Aires. Donde tenemos muchos amigos, ¿no? Inclusive personas, profesores argentinos que han venido aquí ya, principalmente el caso de la profesora Miriam Ibanega, por ejemplo. Miriam Mabel Ibanega. Aquí, muy prestigioso. Claro, y bueno, entre otros también yo tengo un buen amigo, Isaac Damsky también, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires también. La verdad que Argentina siempre ha sido un referente muy importante para la República Dominicana, sobre todo en el tema del amparo, ¿no? Yo recuerdo esas obras, ¿no?, de Lazzarini, del profesor Rivas, Adolfo Rivas también, Morel, ¿no?, que fueron muy difundidas, ¿no? Y naturalmente la obra de Vidal Campos también, ¿no? La verdad que con Argentina nos unen unos lazos. Podríamos estar en numerosos programas trayendo invitados de allá y tratando temas. Indudablemente. Bueno, Julián, esperamos que en una próxima visita a la República Dominicana pases nuevamente por Principalmente y podamos concluir o ver resultados de algunos temas que han planteado desde Goberneo. Muchas gracias por venir y muchas gracias a todos nuestros amigos televidentes por haber permanecido en contacto con nosotros. Hasta la próxima.